bacterias, ¿no? ¿Ya ustedes están llevando el curso o ya llevaron? Ya llevamos, profe. Bueno, entonces ya conocen, ¿no? Ya. No llevaron. Bien. Entonces, uno de los campos de los análisis clínicos es la microbiología clínica. Como pueden ver, tiene varios campos, ¿no? Hematología, bioquímica, parasitología. Ahora vamos a hablar sobre microbiología. Entonces, tenemos que relacionarlo con las bacterias. Entonces, estas bacterias vamos a determinar cuáles son estas bacterias causantes de infecciones. Si es una bacteria, entonces lo relacionamos con infección, ¿no? Primeramente tenemos que determinar determinación farmacéutica. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los análisis clínicos. Otro, en la microbiología clínica. Otro, inmunología clínica. Ya eso vimos, inmunología clínica. ¿Está relacionado con qué? Inmunología, reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Hematología clínica. Ahí que vimos grupos sanguíneos, ¿qué más? Plaquetas, ¿qué más? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Vamos a ver la secuencia de etapas necesarias para la obtención de un diagnóstico clínico de una enfermedad infecciosa. ¿Cuáles serían estas etapas? A ver, ¿cuáles serían estas etapas para el diagnóstico clínico? Porque eso lo tiene que ver el médico, ¿no? ¿Cuáles serían? A ver, ¿alguna idea? Ya. Otro. Toma de muestra. Historia clínica. ¿Perdón? La historia clínica. Entonces todo eso está relacionado con el médico también, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Se logra observar? Poco. En la cual el paciente va a consultar al médico. ¿Debido a qué? A un síntoma que padece, ¿no? A un signo, ¿no? ¿De qué? De una enfermedad infecciosa. En la cual el médico va a examinar al paciente y va a dar un diagnóstico tentativo. Siguiente. El médico tiene que dar una orden de análisis. El otro, ¿qué sería? Luego, las órdenes van a ser transcritas a una solicitud de análisis. Siguiente, se tiene que recoger una muestra adecuada para cultivo. Pongamos un ejemplo del urocultivo, ¿no? En este caso se recoge una muestra adecuada para el cultivo. Pero antes hay que indicarle al paciente, el médico tiene que indicarle al paciente cómo se debe tomar la muestra. Bueno, eso también vamos a ver más adelante, ¿ya? Cuando hablamos de urocultivo. Luego la muestra y la solicitud se envía al laboratorio, ¿no? Los datos de la solicitud se asientan en un libro diario. De ahí la muestra se va a examinar directamente y se procesa y luego se lleva a incubar, ¿no? Luego, interpretación de los cultivos y la identificación de la bacteria, como ya mencionaron también, ¿no? ¿Qué más viene ahí?
Leo, a ver, ¿me ayuda? Es que justo estaba pensando en otra cosa. Uy, ¿qué está pensando? Está durmiendo, Leo. Identificación de la bacteria, dice. Tenés que identificar en qué bacteria está positiva. Bueno, ¿en qué tipo? Es que estamos hablando de lo cultivo o de cocultivo. De cocultivo estamos hablando de lo que puede ser Shigella, puede ser una bacteria o no, que sería de Shigella, el otro sería un virus que podría tener del cólera. Ya. Entonces, dependiendo qué tipo de bacteria tiene unos síntomas característicos. Bien. Y tendría que terminar de confirmar con nuestro coprocultivo. Bien. Entonces ahí nos dice interpretación de los cultivos e identificación de la bacteria. Luego se prepara un informe final y el informe se envía a la sala del hospital y al médico. El médico interpreta el informe e instituye la terapia adecuada, o sea, para un tratamiento. Ese tratamiento va a ser de acuerdo al antibiograma, ¿no?, que se realiza. Entonces esos serían los pasos, ¿no? La recolección de la muestra, ¿cómo debe ser? Estamos hablando de cultivo, o sea, en el área de microbiología clínica se tiene que hacer cultivos. Hay cultivos de, ya mencionaron, ¿no?, cultivo de sangre. ¿Qué otro cultivo? Cultivo de orina. ¿Ya? ¿Otro? Cultivo de secreción faríngea, ¿no? ¿Otro? Claro, raspado de piel, ¿no? Otro, o sea, para identificar hongos. ¿Otro? ¿No hay más? Claro, secreción faríngea es ese. Claro. Hay cultivo para determinar si hay alergia o no. No, ese ya es diferente, pero estamos hablando de cultivo para. O sea, se hace un cultivo para ver si hay o no infección. ¿No? Estamos hablando de infección, claro, presencia de bacterias. No, les pregunto qué otros tipos de cultivos había. Profesor, encontré que había cultivo de cefalorraquídeo. También cultivo de cefalorraquídeo. Encontré que habían los críticos y los no críticos. Ya. Los críticos son los que eran los directos, los que, como les mencioné, son fáciles de interpretar porque son extraídos directamente, como son de la médula, el homocultivo, Claro. y el líquido cefalorraquídeo. Y los no críticos son ya los que pueden tener contaminación. Oh, bien. La faringe, el nasal, el vaginal, secreciones, ¿no? Entonces, secreción, habló su compañera, ¿no? Hay secreción faríngea, secreción vaginal. También se hace un cultivo. También se hace un cultivo de semen. Cultivo de secreción prostática también, ¿no? Cultivo, ¿de qué más puede ser? Secreción ótica sería, ¿no? Ótica, ¿no? También. Entonces, como ven, también, ¿no? Secreción lacrimal, también se hace el cultivo. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de cultivo. Entonces, tenemos ahí la recolección de la muestra. La muestra del cultivo debe ser de material del verdadero ciclo de infección y debe recogerse con un mínimo de contaminación, ¿no? Aquí nos dice establecer periodos óptimos para la recolección de muestras y poder aislar los microorganismos causantes. ¿Qué nos quiere decir establecer periodos óptimos para la recolección de muestras? ¿Quién tiene ahí? Tiempo.
Claro, tiene que ver con el tiempo. Eso sería el momento adecuado para la recolección de muestras. Por ejemplo, hay algunos que se recolectan en la primera orina del día, tienes que estar en ayunas. Así, en este caso, por ejemplo, para la sangre, creo que es no consumir medicamentos por lo menos 3 días antes. O sea, por eso dice bien claro, periodos óptimos. O sea, buscar un momento adecuado para que la muestra salga bien y así se pueda realizar. También quiere decir cuando se encuentra, por ejemplo, tiene fiebre, ¿no? Ese es el momento, ¿no? Para una toma de muestra. Por ejemplo, para un hemocultivo, también el paciente cuando esté con fiebre para la toma de muestra, ¿no? O también en casos de para un coprocultivo, cuando el paciente tiene problemas gástricos. Entonces, ese es el momento óptimo, ¿no? Obtener suficiente cantidad de muestra. Para un urocultivo no me van a llevar 1 mililitro de muestra, ¿no? Entonces tiene que ser suficiente muestra, ¿no? Para el análisis, ¿ya? Utilizar dispositivos de recolección, recipientes para las muestras. Entonces tienen que ser recipientes adecuados, recipientes estériles, ¿no? Para eso también venden los recipientes. Obtener las muestras antes de la administración de antibióticos, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el paciente está tomando antibióticos y se hace un cultivo? Va a afectar. Pero ¿de qué manera va a afectar? Como ya no recibió tratamiento, ya no va a dar, ya no va a usar la bacteria. Eso se llama un falso positivo. resultado, falso negativo, falso negativo, ¿no? Va a dar que no tiene porque ya estuvo. Claro, ¿no? Eso va a inhibir el crecimiento de las bacterias. Bien. El envase recolector tiene que estar debidamente rotulado, ¿no? Ya saben ustedes. ¿Sí? Yo tengo una consulta. ¿Sí? Cuando uno lleva una muestra de orina Ya. de un paciente adulto, ¿Para qué tipo? ¿Para urocultivo? ¿Ya? la enfermera, la técnica te recibe y te dice, ¿está tomando medicamentos? Y le dice sí o no. Ya. Si le dice sí, entonces, ¿cómo esa muestra va a salir? ¿Cómo el resultado va a salir? ¿Alterado? Pero habría que preguntarle, ¿no? ¿Qué medicamento está tomando? ¿No? Si es un antibiótico, ahí sí, de hecho. Claro. Está tomando antibióticos. De hecho, que va a salir de un falso negativo. Entonces eso ya lo anotará en su cuaderno, ¿no? Entonces ya sería por demás ese cultivo. Claro. Incluso que estuviera llevando un tratamiento, tendría que suspender el tratamiento para poder hacer ese análisis. A ver, si en caso está llevando un tratamiento de antibióticos, Claro, farmacológico, tendría que suspender Claro. el antibiótico porque se supone Podría que hacerse y ver si eso ya depende del médico, porque no depende de nosotros, ¿no? Entonces el médico ya vería eso. Pero se tiene que, para la toma de muestras tendría que pasar unos 3 días, 2 a 3 días, ¿no? De haber tomado el antibiótico. Tendré que hacer Ya. el antibiograma, en todo caso, por ser ya están tomando no medicamentos. necesito nada el antibiótico, porque ese antibiótico no le haga nada y Por el eso. microorganismo no abierto. El antibiograma va a ser que va a determinar cuál. No, pero el antibiograma, siempre y cuando crezca bacterias, si no, ¿para qué sería el antibiograma? Ya por las puras, ya. Claro, ¿no? Entonces, eso lo tiene que ver el médico, si suspende o no el tratamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver la identificación y clasificación de los microorganismos. A ver, atentos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ya conocen ustedes la bacteria, ¿no? Gram positivo, gram negativo. Tenemos la fórmula, la forma de la célula, ¿no? Que es la bacteria. Puede ser cocos, bacilos. Cocos cuando tienen forma como racimos de uva redondos, ¿no? Y bacilos, forma alargada, así como bastones. Entonces ahí tenemos las familias
y los géneros: Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Mycobacterium, lo más conocido, ¿no? Los Streptococcus. Entonces, estas son bacterias gram positivos. Las bacterias gram negativos, tenemos Neisseria. ¿Qué más? Las enterobacterias, como Escherichia coli, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Serratia, Yersinia. Pseudomonas, que son conocidas. ¿Y cómo pueden identificar estas bacterias si son positivas o negativas? Por la tinción gram. Eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hagamos un cultivo, ¿ya? Vamos a identificar estas bacterias. Entonces ahí tenemos las bacterias de importancia clínica. Tenemos treponema, causante de ¿qué? Infección. Treponema pallidus, sífilis. Treponema, ¿no? ¿Ya? Bacterias clínicamente importantes y enfermedades que se vinculan con ellas. Enterococcus fecalis, relacionado con enfermedades como endocarditis, infecciones intraabdominales. Staphylococcus aureus, infecciones de quemaduras. Staphylococcus epidermidis, endocarditis, infecciones de las vías urinarias. Streptococcus pneumoniae, conjuntivitis, meningitis. Streptococcus piógenes, erisipela. Profesor, ¿eso va a venir en el examen? Los nombres. Sí. El examen va a poner El así, examen tiene que, claro, ¿cómo ya todos saben para señalar? relacionar, Ah, ya. para colocar verdadero o falso. Pero antes podemos hacer un resumen, ¿no? Sí, ¿Va? claro. Ya. Le tomo un poco de las hijas, ¿no? Específicos, ¿no? Claro, la fija. Ahí tenemos las enterobacterias, que son gram negativas, las pseudomonas, que también es causante de infecciones urinarias, ¿no? Y son resistentes. Bacterias similares a hongos, bacterias zoonóticas. ¿Qué son bacterias zoonóticas? A ver, ustedes que han estudiado. León. Ya, ¿qué es zoonosis? Parásitos. A ver. Tiene que ver con animales. ¿Cómo? Los animales que pasan al ser humano. Claro, enfermedad causada por animales, ¿no? Tenemos ahí la brucelosis, causante no de la leche de cabra, por consumir, ¿no? Leche de cabra contaminada. Y ahí tenemos Yersinia pestis, la peste de la rata, ¿no? Micoplasma, espiroquetas. Ahí les decía de la bacteria Treponema pallidus, causante de la enfermedad sífilis, ¿no? Enfermedad venérea. Bacterias toxígenas. Tenemos acá el diagnóstico de infecciones bacterianas en diferentes sitios del organismo. Sitio de infección, el tracto urinario. Tenemos los signos y síntomas.
En el caso de infección de la vejiga, piuria, disuria, hematuria, dolor, infección renal, hay dolor lumbar, ¿no? Muestra por cultivar. Para el cultivo es, ya mencionaron, ¿no? Es la porción media de la orina. O sea, un primer chorro lo vamos a eliminar y el siguiente lo depositan en el frasco estéril, ¿no? O también puede ser orina cateterizada, bolsas de catéter, aspiración suprapúbica. Y aquí presentamos las especies bacterianas, ¿no?, que podemos encontrar en una infección urinaria. Dentro del grupo de las enterobacterias, el mayor causante de infección urinaria, ¿qué bacteria es? Escherichia coli, ¿no? Casi un 70-80% es causante de las infecciones urinarias. Y ahí tenemos la Klebsiella, Proteus, Streptococcus, Pseudomonas, Aeruginosa. Todos son gram positivas o gram negativas. Gram negativas, ¿no? Tenemos de otra zona del tracto respiratorio, vías superiores, nariz y senos, paranasales, y los síntomas. Vías superiores, garganta y faringe, vías inferiores, pulmonares y bronquios, nariz y senos, y la forma que podemos tomar la muestra, ¿no? Por hisopado. ¿Perdón? El día que vamos a hacer la prueba para mirar el gram positivo o gram negativo, Ya. si no encontramos nada en la orina, y podemos hacer un hisopado con faringe o no. Pero habría que traer un tubo de ensayo estéril, también con un poco de solución salina, y un hisopo también tiene que ser estéril, ¿no? ¿Ya? Del tracto gastrointestinal, ¿no? Signos y síntomas: diarrea, ¿no?, mucosidad. Del tracto genital, el urocultivo. El urocultivo se realiza para descartar infección, ¿no? Infección urinaria. Normalmente se realiza, este cultivo demora 3 días. 3 días. Demora. Tenemos ahí el primer día, es la recolección de la muestra. De ahí se hace el examen completo de orina, coloración gram, y luego el sembrado en los diferentes medios de cultivo. Maconque, agar ácida sangre, para los gram positivos, agar champán, para aislar estafilococos. Y el agar triticasa soya, ahí van a crecer gram positivos y gram negativos. El segundo día, ¿qué se realiza? La lectura de recuento microbiano. Bueno, todo esto luego de sembrado se lleva a la estufa, ¿no? A la incubadora, a 37 grados centígrados por 24 horas. ¿Perdón? 37 grados centígrados por 24 horas. Luego, el segundo día, se realiza la lectura, ¿no? Entonces, vemos ahí, si hay más de 100 colonias, no, infección. Si hay menos de 10 colonias, no existe infección. Si hay entre 10 a 100 colonias, nuevamente se realiza la técnica. Si hay crecimiento en el agar maconque,
El agar matón, ¿para qué nos sirve? Para poder aislar gram negativo, ¿no? Sobre todo Escherichia coli. Entonces tenemos que hacer una coloración y sembrar en diferentes medios de cultivo diferenciales, ¿no? Como es el LIA, TCI, Indol, Urea. Sembrar en agar MH, ¿han escuchado eso? TCA, a ver lo que han expuesto. Agar Müller quinto, eso sí han escuchado, ¿no? Müller quinto. Y agar tripticasa soya agar, ¿no? Tripticasa soya agar, TCA, en la cual se va a realizar el antibiograma en ese medio de cultivo. El tercer día se hace la lectura de los medios diferenciales. También se hace la lectura del antibiograma. Y los resultados pueden ser sensibles, medianamente sensibles o resistentes, así como mencionó su compañero, ¿no? De acuerdo al halo de inhibición. El coprocultivo para poder hacer descarte de infección, ¿no? Gastrointestinal. Porque mayormente una infección gastrointestinal se da ¿por qué bacteria? Podría ser Helicobacter. Mayormente por Salmonella Shigella, ¿no? Shigella. Pero ya hace muchos años se dio una infección por Vibrio cholerae, ¿no? ¿Se recuerdan? Hace muchos años, ¿no? Ustedes estarían pequeños. ¿Sí? Yo no había ni nacido. Ni habían nacido, seguro. Bien. El hemocultivo. Hablando del coprocultivo, ¿qué tiempo demora todos esos análisis? 3 a 4 días también. Claro, un promedio de 4 a 5 días demora el cultivo. El hemocultivo, ¿cuánto tiempo demora? Eso sí demora más, promedio de 15 días. 15 días el hemocultivo. Entonces, para la toma de muestra de sangre, como ya mencionaron también, es un promedio de 5 mililitros, 5 a 10 mililitros de sangre. ¿Ya? Sobre todo cuando el paciente presenta fiebre. Ese es el momento. Y no hay ningún otro, no encuentran el diagnóstico correcto, ya llegan a ese extremo de hacer un hemocultivo, ¿no? También, claro, sí, ¿No? Digo, en ese caso, ¿no? Tenemos ahí la obtención de la muestra, sangre venosa, de 5 a 10 mililitros, y procedimiento, ¿no? Los microorganismos que se pueden encontrar en un hemocultivo: Streptococcus viridans, Biógenes, Staphylococcus aureus, Salmonella, Proteus, Brucella, Neisseria. Parece que toda la bacteria, ¿no? Bien. Ahora, para terminar, vamos a hacer la parte teórica del